sé si tú tienes dudas. ¿Cuántos tienen dudas? ¿Cuántos tienen dudas? ¿Nadie? ¿No tienen dudas en sus vidas? Vivimos en un mundo que se alimenta constantemente de las dudas. Un mundo que está constantemente promocionando la duda, las dudas. De hecho, incluso en las universidades se enseña a dudar de todo. Se enseña a dudar de todo. Se enseña que no hay nada seguro, que no existen los dogmas ni las verdades absolutas. Y parece que toda investigación tiene que partir de la duda, lo cual no es cierto, porque cualquier investigación no tiene por qué partir de la duda. Cualquier investigación tiene que partir de la ignorancia o de la necesidad, pero nunca jamás de la duda. ¿Cuántos dicen amén? No podemos aceptar las dudas. ¿Cuántos dicen amén? El que acepta la duda en su vida está perdido. Está perdido. Como hijos de Dios, el Señor nos ha dado pues mucha claridad hablando de la luz. Y la luz pues es la que evidencia toda tiniebla, toda oscuridad, toda duda, disipa toda duda. El mundo está inmerso, es como un mar de dudas, donde la gente duda de todo. La gente duda absolutamente de todo. Y en este tiempo cada vez mucho más, porque la situación que vivimos actualmente está llevando a los seres humanos a invadirse o a ser invadidos por las dudas constantemente en sus vidas. Porque desde el momento en que partimos de la duda, ya nos estamos debatiendo entre si es esto o si es aquello, lo cual es como un vaivén, es como una pelota de ping-pong que va de un lado al otro de la red, ¿verdad? Eso es la duda, eso es lo que provoca la duda, un vaivén, una inestabilidad, una inseguridad, que no hay nada verdadero, que no hay nada absoluto, que no hay dogmas, verdades absolutas. Pero yo creo firmemente que hay una verdad absoluta, que es irrefutable y que es inmutable. Dios y Jesucristo son la verdad absoluta. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces, hermanos, no es cierto que la duda sea una fuente de aprendizaje, sino todo lo contrario. La duda lo que hace es forjar almas pues no totalmente disolutas, almas totalmente inestables y almas y personas totalmente indefinidas, que no tienen definición, que no tienen identidad, como hemos cantado, que no saben con claridad quiénes son y que no ven con claridad los peligros, las cosas que suceden en su alrededor. Y por lo tanto están llenos de dudas. Y la duda trae inseguridad. Lo primero que trae la duda es inseguridad. Falta de definición, falta de clarividencia, falta de seguridad, falta de luz, falta de claridad. Hay verdades dogmáticas, existen las verdades dogmáticas, las verdades inmutables. Son las que nos da Cristo. Cristo nos da verdades inmutables, las cuales nunca pasarán. Dice la Biblia que el mundo pasará, mas mis palabras, dijo Jesús, nunca pasarán, porque son verdades inmutables. ¿Cuánto dicen amén?
porque en sus palabras no hay ninguna duda, porque en sus palabras no hay ninguna sombra, en sus palabras no hay ningún cambio, ningún vaivén, no es una pelota de ping-pong que va de un lado para otro, no. En el Señor hay perfecta y total seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario recalcar que lo que el hombre necesita en este tiempo son certezas en vez de dudas. Amén. Certezas que nos van a afirmar, porque las certezas nos dan seguridad. Solo la certeza da seguridad, solo lo que es cierto da seguridad. Lo incierto produce desazón, lo incierto produce inestabilidad, lo incierto produce incluso miedo, terror, pánico. Y así quieren tenernos en este mundo actualmente los gobernantes, las noticias y todo lo que sucede en el mundo, hermano, que está totalmente manipulado para llevar a las personas a la duda y a vivir totalmente indefinidos. Dice Juan capítulo 16, versos 16 al 24. Dice, todavía un poco, son palabras de Jesús, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo. Cuando Jesús decía de cierto os digo, ¿estaba hablando de qué? ¿De dudas o de certezas? Está hablando de certezas. Hay un montón de textos, de lugares en los que Jesús habla y dice, de cierto te digo, de cierto os digo. Estaba dando certezas. Estaba llevando a los hombres a decir, aquí no hay duda, porque yo os digo que de cierto os digo. Y si yo os digo que de cierto os digo, esto que os voy a decir es cierto. Amén. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. El mundo se alegrará, o quiere alegrarse, quiere volver a la nueva normalidad, quiere volver a poder disfrutar, a poder salir por las calles, a poder emborracharse, a poder comer y beber y hacer fiesta. El mundo quiere alegrarse. Pero aunque vosotros, dice, estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuánto dicen amén? La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, dice, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie, absolutamente nadie, os quitará vuestro gozo. Amén. En aquel día no me preguntaréis ya más nada, dice el Señor. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor bendiga su palabra. De cierto os digo,
De cierto os digo, dice el Señor, que todo lo que pidiereis en mi nombre, os lo daré. Pero hay que entender qué es pedir en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús es pedir de acuerdo con lo que Él desea, de acuerdo con su voluntad. Porque no vayamos a ser tan insensatos de pensar que vamos a doblegar la voluntad de Dios. A veces pensamos los seres humanos tan soberbios o tan llenos de nosotros mismos que nosotros podemos doblegar la voluntad de Dios. Ni tú ni yo podemos doblegar la voluntad de Dios. Podemos orar para que el Señor nos revele su voluntad. Y si oramos conforme a su voluntad, dice que nos será hecho. Amén. Pero nunca podremos doblar la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a poder doblar la voluntad de Dios? Nosotros, seres miserables, gusanos, hombres insignificantes, vulnerables. Posible. Pero sí podemos provocar que Dios mueva su brazo. Amén. Sí podemos provocar que Dios intervenga. Sí podemos provocar que Dios tenga misericordia. Sí podemos provocar que Dios tenga piedad de una persona, de una situación, de una vida. Porque esa es una oración en la voluntad de Dios. Que Dios lo haga o no lo haga, eso ya está en sus manos. Estamos orando al Señor, que Dios le dé una prórroga a este querido hermano, que todos amamos los que le conocemos, pero si el Señor se lo lleva, pues atribuiremos a Dios despropósito alguno. Es su voluntad, y ante su voluntad los que tenemos que doblegarnos somos nosotros, no es Dios, porque Dios hace todo en su soberanía. ¿Cuánto dicen amén? Creemos que el Señor le puede dar una prórroga, porque lo hemos visto en otras ocasiones, que Dios es un Dios de milagros. Entonces, hermanos, hay que estar siempre atentos y decirle, ¿qué quieres, Jesús? ¿Cuál es tu voluntad? En vez de orar y pedir y empezar a pedir y a pedir y a ser unos pedigüeños, hay que orar primeramente y decir, ¿qué quieres, Jesús? ¿Qué quieres, Señor? Esa es la verdadera oración. ¿Qué quieres, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? A veces la oración tiene que ir en esos términos, antes de empezar a pedir y a pedir y a pedir. Y a veces pedimos y no pasa nada, porque no hemos antes orado al Señor y decirle, ¿qué quieres, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Porque cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces sí podemos pedírsela al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, porque es lo que Él quiere, es lo que Dios quiere. Y nos unimos a Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, y oramos con Jesús para pedirle al Padre que haga la voluntad de Jesús. Amén. Y entonces Dios lo hace. Dios lo hace. Y qué certeza saber que todo, porque dice todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará, Él lo hará. Que todo lo que pidamos al Padre conforme a la voluntad de Jesucristo, Él lo da, y resulta que la voluntad de Cristo es nuestro bien. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pregúntale al Padre cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pregúntale al Señor. El otro día hablaba con un hermano, le dije, pero ¿le has preguntado al Señor si lo que estás haciendo, la decisión que estás tomando, es la voluntad de Dios? Te han llamado de un trabajo
pero no sé si eso será la voluntad de Dios o la voluntad de Dios sea que trabajes para el Señor. Le dije. Aun a pesar de eso no me entendió. Yo a veces le digo, es como a Jesús no le entendían cuando hablaba. Yo a veces digo, hay personas que no me entienden cuando hablan. No sé por qué, no me entienden. Pero me gozo también porque digo, mira, a Jesús tampoco le entendían cuando hablaba. Me decían, este está loco, pero quizás hoy Dios quiera que le preguntes al Señor y que le digas cuál es la voluntad de Dios para ti hoy. Quizás hoy Dios quiere hoy que confieses un pecado por ahí escondido. Le preguntas al Señor, a ver, dile, no Señor, ¿cuál es no tu voluntad hoy en mi vida? ¿Algún mal que hiciste, alguna ofensa? Algo que tienes por ahí que oculto, algo que tienes por ahí y que la voluntad de Dios hoy es que pidas perdón por fin y te liberes de una carga, de una opresión. Igual lo que te pide Jesús hoy es que dejes de hacer algunas cosas que estás haciendo, o que le entregues a Él algo con lo que estás cargando y no puedes, y que te está oprimiendo, algo que te está estorbando, y que escuches tal vez la voz de Jesús que te está diciendo cómo miras, dónde miras, qué estás mirando, de qué estás llenando tu mente, de qué estás llenando tu corazón. Andas mirando cosas que no debes mirar. No sé, el Señor te tendrá que decir las cosas. ¿No ves que tu ojo es lámpara? Es lámpara del cuerpo, hijo mío. Y de lo que se alimenta el ojo, se alimenta tu alma. Y así sucesivamente. Los errores, decía alguien, los errores obligan a rehacer el camino. ¿Cuánto dicen amén? Y además enseñan muchas cosas, pero la duda no. La duda no enseña nada, sino todo lo contrario. La duda produce mayor confusión. ¿Cuánto dicen amén? Decía alguien, entre la duda y el error, prefiero el error, porque la duda no me va a ayudar a mejorar, pero el error, si lo cometo y tengo conciencia clara, lo voy a ver, me voy a arrepentir y voy a rectificar. ¿Cuánto dicen amén? No cabe duda que lo que más va a bendecir nuestras vidas son los constantes arrepentimientos después de haber cometido errores y haber recibido la clarividencia, la claridad de corregir dichos errores. Pero lamentablemente muchos no tienen esos arrepentimientos constantes, se creen que ya un día se arrepintieron delante de Dios y conocieron al Señor hace 20 años y han caminado en errores y no tienen nada de que arrepentirse. Yo me tengo que arrepentir cada día, hermanos, cada día cometo errores. Y qué bueno que el Señor me da la claridad y me dice, mira, estás cometiendo un error, arrepiéntete, rectifica, rehace el error. Pero queridos hermanos, no podemos aceptar la duda. ¿Cuánto dicen amén? Ni podemos ni debemos aceptar las dudas. Hoy en día gran parte de los seres humanos e incluso gran parte de la Iglesia está aceptando la duda. Está aceptando la duda. Se están llenando de dudas. Se están llenando de temor, se están llenando de ansiedad, se están llenando de inseguridad, se están llenando de miedo al futuro, que qué va a pasar.
La duda está invadiendo el mundo, la humanidad, los corazones, las mentes. Y la duda está entrando en la iglesia. Y el Hijo de Dios, un verdadero Hijo de Dios, no puede dar lugar a la duda en su vida. No podemos aceptar la duda. De ninguna manera podemos aceptar la duda en nuestras vidas. ¿Sabes lo que pasa con la duda aceptada? Que se encarna en nuestra alma y ahí queda encriptada. Es peor que un interrogante sin respuesta. Porque una duda no resuelta lo que hace es provocar cansancio, provocar agotamiento, hasta el punto de tirar la toalla para dejar de buscar la respuesta de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que hace la duda. Y Dios es totalmente contrario a la duda. ¿Cuánto dicen amén? Porque la duda ofende a Dios. Amén. La duda ofende a Dios. Y especialmente las dudas con respecto a Dios. Jesús estaba en medio del mar de Galilea, en la barca con sus discípulos, y vino una tormenta tremenda y él se duerme en medio de la barca, en medio de la tormenta. Y los discípulos, aterrorizados, empiezan a moverle: Jesús, Jesús, ¿por qué duermes? No duermas en medio de la tormenta. Y entonces Jesús se despierta y ¿qué les dije? ¿O qué les dice? Hombres de poca fe, yo estoy aquí. ¿Por qué dudáis? ¿Por qué dudáis? Si yo estoy aquí, si yo no me he ido, si no se dormirá el que guarda a Israel, dice el Salmo, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y Pedro también, en la segunda tormenta, la segunda vez, después de haberle hecho caminar Jesús sobre las aguas, un milagro increíble, ¿no? Si tú eres Señor, manda que yo ande y camine sobre las aguas. Y efectivamente, así fue. Pero mientras caminaba sobre las aguas, como sabemos, Pedro dejó de mirar a Jesús y de inmediato que le entró la duda. Comenzó a dudar y entonces seguidamente comenzó a hundirse. Y entonces Jesús le asió de la mano para salvarle y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y le sacó del agua. Porque Jesucristo, hermanos, viene a darnos certezas. ¿Cuánto dicen amén? Y más que certezas, viene a darnos la certeza absoluta. Amén. Hoy la ciencia, la filosofía, las universidades enseñan que no hay verdades absolutas, que todos son medias verdades. Eso es lo que enseñan, hermanos, y de eso llenan la mente de los seres humanos. Pero Jesús nos enseña que Él es la verdad absoluta. Amén. Que Él es la certeza absoluta, que Él es la verdad inmutable, Él es la verdad que no cambia. Amén. Lo único seguro que tenemos en este mundo es la fe de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Como dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la verdadera fe. Pero hay muchos que no tienen ni idea de lo que es la fe. Piensan que tener fe es, no sé, hermanos, fe es certeza. La certeza de lo que se espera, dar por cierto lo que se espera y estar convencidos de lo que no se ve. Esa es la verdadera fe. Cuando Dios habla y el Espíritu Santo nos da la fe de Cristo por haberla oído, con respeto y humildad, entonces esa fe nos lleva a estar seguros
de que su palabra se cumplirá. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso dudar de Dios es una ofensa terrible. Él es digno de toda nuestra confianza. No podemos confiar en los hombres. Yo no confío en los hombres, porque la Biblia dice: maldito el hombre, el varón que confía en el hombre. No me fío ni de mí mismo, ni de mí mismo me fío. Me fío de Dios, pero de Miguel Mate no me puedo fiar. Me fío de Dios. Ni de mí mismo me puedo fiar. Mira, usted es un desconfiado, hermano. Mira, es que este hermano es un desconfiado. Es que desconfía de todo. La Biblia dice: de la que duerme a tu lado, guárdate. Dice: cuídate. O sea que imagínate hasta qué punto la Biblia nos enseña que no podemos confiar en nadie. Porque el más pintado te la puede jugar. Porque vivimos en un mundo terrible, 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 donde el diablo, donde Satanás está inoculando en las vidas constantemente todo tipo de acciones, todo tipo de venenos, todo tipo de... Porque no hay ningún hombre que sea confiable, por muy bueno, santo, recto, religioso que parezca. Porque todos fallamos, hermano. Todos fallamos. El único que no falla es Dios. Dios nunca falla. Amén. Dios nunca se equivoca. Amén. En Él no hay sombra. En Él no hay mudanza de variación. Él es infalible. Él es certeza absoluta, totalmente inmutable. Amén. Pero sin Cristo todo es infiable, todo es desconfiable, todo es inseguro. Vivimos en un mundo que son arenas movedizas, es un mar de dudas este mundo. Pero solo Dios nos da la certeza de la seguridad. Amén. Y en Él está nuestra fuerte confianza. La duda es la hija o es hija de la incredulidad y del temor. Del padre de la fe, llamado Abraham, podríamos declarar que fue un hombre sin dudas. Sin dudas. Cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, siendo él ya anciano, con casi más de 100 años, y su mujer Sara estéril, con cerca de 80, 90 años, Abraham no dudó, lo creyó, aunque le preguntó a Dios y le dijo: Señor, pero ¿cómo va a ser esto? Si yo soy un carcamal de 100 y pico de años y Sara, la pobre mi mujer, es estéril y tiene 80, 90 años. ¿Cómo vas a hacer esto, Señor? Pero una cosa es preguntar y otra cosa es dudar. Abraham preguntó a Dios, pero nunca dudó. Le preguntó a Dios y le dijo: ¿cómo vas a hacerlo, Señor? ¿Cómo vas a hacer esto? Si yo... Pero eso es ignorancia. Dios soporta la ignorancia que pueda haber en nosotros, pero lo que Dios no soporta de nosotros es la duda. Amén, hermanos. La ignorancia, claro que sí. Pregúntale al Señor, pregunta a los hermanos. Pero la duda, no. No sabía cómo iba a ocurrir. Reconoció ignorancia, pero no la duda. Y después, cuando el hijo tiene 12 años y el Señor se lo pide en sacrificio, ¿dudó Abraham en algún momento? No dudó, hermanos, no dudó en ningún momento. Obedeció y afirmó que iba a subir al monte y que iban a adorar al Señor y que iban a regresar. Así se lo dijo a sus criados, a
a los que les dejó abajo en la ladera del monte, porque llegó ya un límite en el que dijo, no, ustedes se quedan aquí, ustedes ya no van más con nosotros. Nosotros, yo y el muchacho, subiremos al monte y allí adoraremos y después volveremos a vosotros, dijo. Y iba dispuesto a hacer el sacrificio. No dudó en ningún momento. Luego Dios le proveyó de cordero para el sacrificio. Apareció un cordero milagrosamente allí trabado en un zarzal detrás de él. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Cuando sobrepasamos nuestros límites de la razón, qué hermoso es el Señor. ¿Cuántos milagros haría el Señor en medio nuestro si nuestra razón quedaría totalmente desapareciera de nuestras vidas? La humanidad, la razón humana. Pero qué bueno es vivir sin dudas. Yo cada vez lo estoy consiguiendo, vivir con menos dudas en mi corazón, vivir más seguro, más confiado. Es un trabajo, es un proceso de Dios en nuestras vidas. Pero hay que afirmarse en no tener duda de nada, porque la duda es como un veneno que entra y que lleva a la mente a darle vueltas y vueltas y más vueltas. Podemos reconocer nuestra ignorancia, pero nunca dudar de Dios. Pero hay personas que son tan soberbias que nunca quieren reconocer su ignorancia, ¿verdad? Eso también existe, ¿no? No quieren hacer ver a los demás. Y si no comienzas mostrando tu ignorancia delante de los hombres, tampoco lo harás delante de Dios. Si no te humillas delante de los hombres, te vas a humillar delante de Dios. De ninguna manera. Todo comienza por hacerlo con nuestras personas que tenemos más próximas a nosotros. Y si eres ignorante y no preguntas, pues no, yo ya tengo hilo directo con el Señor habla conmigo. Hay personas así. Comienza a reconocer tu ignorancia. Hazte ignorante. El que crea saber algo, sea como el que no sabe nada, dice la Biblia. Porque cuando tú te haces ignorante, entonces el Señor te hará sabio. Porque dice, gracias Señor, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y nos las revelaste a nosotros. Porque nos hicimos como ¿qué? Como niños. El niño no le cuesta preguntar cuando no sabe algo, cuando duda de algo, cuando no conoce algo. El niño pregunta y pregunta y pregunta constantemente porque no tiene no es resabiado todavía, no tiene la experiencia de la vida y entonces no le cuesta preguntar, no le cuesta humillarse. Pero ¿cuánto nos cuesta preguntar? ¿Cuánto nos cuesta humillarnos, reconocer nuestra torpeza, nuestra ignorancia en ciertas áreas de la vida? Y nos creemos a veces que lo sabemos todo. No sabemos cómo serán algunas cosas, tal vez, o cómo se cumplirán algunas cosas, algunos misterios, como la resurrección. Yo creo en la resurrección, no sé cómo será, pero yo creo que este cuerpo mortal un día será transformado, aleluya, en un cuerpo celestial, porque lo dice la Biblia. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No me lo preguntes, no lo sé todavía, pero lo creo, amén. No dudo de que así va a ser. No dudo de que este cuerpo mortal un día se va a transformar en un cuerpo celestial. ¿Cómo lo hará el Señor? ¿Cómo será lo de la resurrección de los muertos? ¿Cómo será la resurrección de los que duermen? ¿Cómo será todo ese tipo de cosas? No lo sé, pero lo creo, amén. Lo creo y lo espero, aleluya, y me gozo esperándolo.
¿Cómo se va a producir? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? ¿Cómo va a ser el rapto? ¿Cómo va a ser? No lo sé. No sé cómo será todo eso. Pero sé que el Señor lo ha dicho, y porque el Señor lo ha dicho, sé que se va a cumplir. Amén. No lo sé, pero tengo la certeza de que se cumplirá. Amén, hermanos. Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21. Y comienza diciendo el verso 20, dice, tampoco dudó por incredulidad. ¿De dónde viene la duda? De la incredulidad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido, amén, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo, absolutamente todo lo que había prometido, amén. Esto es certeza, hermanos. Plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido, amén. ¿Por qué no creemos en las promesas de Dios? Porque no estamos plenamente convencidos de que se van a cumplir. Yo sé que las promesas de Dios se van a cumplir. Amén. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que se van a cumplir. Amén. Porque son certeza de Dios. Entonces, hermanos, qué hermoso es en esa comunión con el Señor poder experimentar la palabra rema, la palabra viva de Dios. Esa palabra firme que te habla Dios a ti, en la cual hay promesas de Dios. Y tener la certeza de que es verdad, que no hay engaño. No hay engaño en ninguna de sus palabras. No hay engaño en ninguna de las palabras de Dios. Dios no engaña a nadie. Los seres humanos seremos engañadores y seremos engañados. Eso dice la Biblia, no lo digo yo tampoco. Lee la Biblia. Y los hombres irán de mal en peor, siendo engañadores y siendo engañados. Porque lo que siembras, cosechas. Si tú eres un engañador, a ti también te van a engañar. Así que cuídate de ser un engañador y de ir por ahí por la vida engañando a la gente. Yo a veces les digo a los hermanos en los negocios, mira, hay que tener la pesa cabal. ¿Ya? Si un mueble vale 990 soles, no digas que vale 1100, pero si vale 990. ¿Pues por qué? La pesa cabal, el peso justo. ¿Un kilo cuántos gramos tiene? 1000 gramos. No tiene 999 ni 1002, tiene 1000 gramos. ¿Un litro? ¿Cuántos mililitros tiene? Esa es la pesa cabal, la pesa justa. Y Dios quiere que tengamos la pesa justa, la pesa cabal en nuestras vidas. Y que no nos extralimitemos ni para arriba ni para abajo. ¿Sabes quién es el mejor contable? El mejor contador. El que analiza y busca hasta el último céntimo, ¿verdad? Cuando hace un extracto, cuando hace un estado de cuenta, cuando hace un... Ya, ese es justo, exacto. Y Dios es así, hermanos. Dios no es ambiguo. Dios no vende kilos de 900 gramos, ni de 950. Son 1000 gramos. Aleluya. No hay engaño en ninguna de sus palabras. Son seguras. Y yo sé que sus promesas en mí se van a cumplir. Amén. ¿Tú también lo sabes? ¿Lo crees? ¿Lo afirmas? ¿Lo vives?
Eso es maravilloso. Es maravilloso. Y esa es la certeza de la fe. Todo lo demás es religión, todo lo demás es intuición, todo lo demás es... La fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Amén. Versos 22 y 23 seguimos leyendo, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué hermoso es no dudar de Jesús. Porque además, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Y confiar en Él es lo que más le agrada a Dios. Imagínate un hijo que no se fía de su padre. ¿Cuánto más Dios, nuestro Padre? Él merece toda nuestra confianza. Y hermanos, vamos a ser cada vez más atacados con dudas y más dudas. Por eso los gobernantes de todo el mundo están jugando con la humanidad al ping-pong, pim-pom, pim-pom. Ahora esto, ahora aquello, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer aquello, ahora entras, ahora sales, ahora puedes entrar, ahora no puedes entrar, ahora puedes viajar, ahora no puedes viajar, ahora eres mayor de no sé qué edad, tienes que hacer esto, va y ven, venga, pum, pa' aquí, pa' allá, venga, pum, pa, volviendo a la gente loca, haciendo perder al hombre la razón, haciendo perder al hombre la seguridad, haciendo perder al hombre la confianza, llenando las mentes de dudas, de miedo, de temor, de pánico, de inseguridad. El nuevo orden mundial está provocando eso, hermanos, la ley de los contrarios para quitar a Dios de la sociedad. Quieren quitar a Dios de la sociedad, quieren quitar la verdad de Dios inmutable de la sociedad y provocar la indefinición en las personas. Y hacia eso está el mundo caminando, queriendo romper con todas las certezas y diciendo que no existen dogmas ni existen verdades absolutas. Pero repito, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Amén. He dicho que la duda ofende a Dios, como dice la palabra en Romanos capítulo 14, versículos 22 y 23. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? ¿Tienes fe? Dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena en lo que hace, quiere decir. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, en lo que come, en lo que hace. Porque luego dice el verso 23, pero el que duda, dice, sobre lo que come, es condenado. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe. ¿Y qué más? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Toda duda es pecado. El que duda sobre lo que come es condenado. Quiere decir, el que duda sobre lo que hace es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe ofende a Dios, es pecado. ¿Qué es todo aquello que no proviene de fe? Podríamos preguntarnos, ¿qué es todo aquello que no proviene de fe? ¿De dónde viene? Lo que no proviene de fe, ¿de dónde viene? No viene de Dios. No puede provenir de Dios, porque todo lo que viene de Dios es de fe. Lo que no viene de fe, lo que no proviene de fe, ¿de quién viene entonces? De nuestro corazón, que es más engañoso que todas las cosas, viene de nuestra mente, que es más razonadora
que todas las cosas o viene de nuestros deseos carnales o viene de las ideas, de las noticias, de la información que recibimos de este mundo y comemos esa basura y comemos información que está manipulada y todo eso genera dudas y dudas y dudas. Y por lo tanto no viene de Dios. Y el que duda sobre lo que come, el que duda sobre lo que hace, es condenado. Y cuando dudamos, perdemos la clarividencia y perdemos la iluminación de Dios. Ya Dios no nos ilumina. Si dudas, Dios ya pierdes la luz, pierdes la iluminación del Señor, porque ya el Señor dice, pero si estás dudando como un inseguro, entonces pierdes la luz, pierdes la claridad, pierdes la clarividencia de las cosas, porque estás lleno de dudas. Hermanos, Jesús hablaba con certezas. ¿Cuánto dicen amén? Jesús decía, de cierto te digo. Como está escrito en Juan capítulo 3. Conocemos la historia, ¿no?, de Nicodemo, que vino a Jesús de noche. Un principal entre los judíos, era uno de los del Sanedrín, era de la máxima autoridad del Tribunal Supremo del Sanedrín de Israel, de justicia, los judíos. Era una eminencia Nicodemo. Y viene a Jesús de noche y le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Estaba en cierta manera Nicodemo reconociendo las obras sobrenaturales que Jesús hacía. Estaba reconociendo Nicodemo en cierta manera que realmente era el enviado, era el Mesías, porque hacía milagros, hacía cosas sobrenaturales. Pero lo estaba haciendo a escondidas para que nadie le viera, porque imagínate, si le ven los del Sanedrín reconocer eso delante de Jesús, le iban a vacar, le iban a quitar del medio. Usted está en el Sanedrín y está con Jesús y le está diciendo a Jesús, está reconociendo a Jesús, porque para ellos Jesús no era el enviado, no era el Mesías, era un revolucionario simplemente, era un hombre al cual luego entregaron a la muerte, ¿no? Era un antisistema, ¿no? Era alguien que estaba formando un sistema, un movimiento paralelo al imperio de ellos, no solamente al imperio romano como fue después, sino también en el mundo judío, ¿no? Era una réplica y era alguien que para los judíos era un tropiezo. Ellos esperaban al rey, al Mesías, que iba a venir triunfante y que los iba a rescatar y que los iba a mostrar. Y cuando le ven maldito muriendo en una cruz, para los judíos dice, para los judíos dice tropezadero. Fue un tropiezo, porque ver a Jesús morir como un maldito en una cruz, donde era el lugar donde clavaban a los delincuentes, a los ladrones y a los... Luego prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Prefirieron soltar a un delincuente que soltar a Jesús, que era el rey, los judíos, que no creían en él. No creían en él. Y Nicodemo, pues fue así a Jesús, y entonces Jesús le responde a Nicodemo frontalmente, encarecidamente, de una forma, le fue de frente y le dijo, mira Nicodemo, déjame de halagos, déjame de adulaciones, déjame claro, porque le estaba en cierta manera echando flores, ¿no? ¿Saben lo que es echar flores? Diciendo, qué bueno eres, qué buena gente eres el mejor, a Nicodemo le estaba no poniendo la alfombra roja a Jesús, y Jesús, que no buscaba honra ni gloria de los hombres, le dijo, mira Nicodemo, déjate de tonterías, ¿ya? Déjate de halagos, déjate de adulaciones, que yo no vivo de eso, yo no como de eso. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, Nicodemo. Era una certeza. ¿Y cuál era esa certeza? Que si no nacieres de nuevo,
no verás el reino de Dios. Y Nicodemo no entendió nada. No entendió nada. ¿Cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer por segunda vez? Jesús le dijo, tú eres un hombre docto, tú eres alguien del Sanedrín, tú eres alguien de los eruditos de Israel y no sabes esto y no entiendes esto. Ay, Nicodemo, estás perdido. Estás más perdido que el barco del arroz. Estás más despistado que un pulpo en un garaje. Pobrecito de ti, Nicodemo. Nacer de nuevo es morir para nacer y ser otra persona. Morir a la herencia de Adán. Morir al viejo hombre pecador, malvado, egoísta y mentiroso. Dejar de comer del árbol de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía, de la religión. Dejar de comer de la información que hoy en día está manipulada. Ese es el árbol del conocimiento, de la ciencia, que hoy se está moviendo por todo el mundo, totalmente manipulado. Es un árbol diabólico. Aleluya. Después le dijo por segunda vez, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Amén. De cierto te digo. Aleluya. Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había señalado, ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Le habían visto resucitado, hermanos. Habían visto a Jesús resucitado. Pero aún a pesar de ello, algunos dudaron. Se llenaron de razonamientos y dijeron, pero ¿cómo es posible que realmente haya cumplido su palabra? Que realmente haya cumplido lo que prometió. Él dijo que iba a resucitar. Y ya pensaban que no. Cuando le vieron resucitado, no. Nos lo han cambiado. Este es un hombre que se ha disfrazado. ¿Ya? Este no es Jesús, no sé quién será, pero Jesús está en la tumba. Algunos le adoraron cuando le vieron resucitado, pero otros dudaron. Hay muchos que no pueden adorar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque dudan de la presencia de Jesús en sus vidas. El que no adora a Jesús, el que no alaba a Jesús, el que no glorifica a Jesús, es porque duda de la presencia de Jesús en su vida. Es porque todavía no tiene la seguridad de que Jesús habita dentro de él. Porque si tuvieras la seguridad de que Jesús habita dentro de ti, no dudarías de nada. Y adorarías al Señor, alabarías al Señor, glorificarías al Señor con toda tu vida, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero algunos dudaron. Hay muchos que dudan, que vienen a la iglesia, que están por aquí, que están por allá, pero están llenos de dudas. No creen en el Señor Dios Todopoderoso, no creen en Jesús. Por eso no le adoran, por eso no le glorifican, por eso no se rinden a Él, por eso no se entregan a Él de todo corazón. Por eso prefieren algo fuera del mundo que trabajar, que servir al Señor, que vivir para el Señor. Porque dudan de la provisión de Dios. Yo jamás dudé de la provisión de Dios. Jamás dudé. Un día vine a rehabilitarme, empecé a trabajar
como tú y como yo, en el ministerio. No tenía ni un centavo en el bolsillo, pero era feliz. Era feliz trabajando y sirviendo al Señor. Era muy feliz, estaba enamorado del Señor. No me importaba nada. No pensaba en nada. Solo pensaba en agradar al Señor y en buscar a Dios. ¡Qué felicidad! ¡Qué paz! ¡Qué seguridad! Y luego Dios pues me ha dado tanto y tanto. ¿Cómo voy a dudar de la provisión, del cuidado de Dios, de la gracia de Dios en mi vida y lo que me ha concedido? No dudo de Dios. Dios es suficiente. Amén. Aleluya, dar un aplauso al Señor. Termino leyendo Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, pero pida con fe. Dice, no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar. Pim, pom. Pim, pom. La ola que hace va y viene. Va y viene. Pim, pom. El que duda es así, hermano, es como un vaivén. Es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hoy en día hay vientos terribles en el mundo. Hay corrientes, la corriente de este mundo. Dice, algunos os ultrajan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros porque no seguís la corriente de este mundo. Aleluya. Y un día decidir ir contra la corriente. Ir contra la corriente. Ir contra la corriente a veces es duro, hermanos. Ir contra lo que el mundo dice, ir contra lo que el mundo determina, la filosofía del mundo, no el mundo en sí. No lo que dicen los gobernantes, es el espíritu del mundo. Ir contra esa corriente de este mundo hay que tener muchas energías, hay que tener mucha fuerza, hay que tener mucha gracia de Dios, mucha confianza de Dios en nuestras vidas para nadar contra corriente. Cuando la corriente te viene contra ti, ¿verdad? Es como hemos escuchado muchas veces la historia del salmón, ¿no? Que llega hasta los manantiales de las aguas, ¿no? Y va sorteando todos los en el camino mientras sube el río hacia el manantial, va dando saltos, va huyendo de los cazadores, de los pescadores, de las bestias que lo quieren devorar, y va dando saltos el salmón, pum, 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 hasta que llega al manantial de las aguas y allí pone sus huevos, desova y allí muere. ¡Aleluya! Y toda su vida, antes de morir, para dar vida, para poner allí y procrear, lo hace cuando llega a su destino, al manantial de las aguas, allí al origen, la montaña, en el monte, después de haber sorteado todos los obstáculos, todos los enemigos. Y allí muere, dando vida. Muere dando vida. ¡Qué hermoso es morir dando vida! Amén. Jesús murió dando vida. Amén. Gloria a Dios. Sansón murió dando vida porque mató a un montón de filisteos. Él murió con ellos en aquel templo donde se apoyó sobre sus columnas y le dijo al Señor, Señor, una vez más, dame de esa fuerza sobrenatural. Y el Señor le respondió, todo el edificio se vino abajo. Murieron y mató a más filisteos que los que había matado durante toda su vida. En esa acción. Él murió con ellos.
murió con ellos, pero obtuvo la mayor de las victorias que había obtenido durante toda su vida. Amén. Porque el morir es ganancia. Aleluya. Jesús murió y ganó. Aleluya. Jesús murió y venció. Murió y dio vida. Aleluya. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Dice, no piense, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. A uno dice, no, es que no recibo del Señor. Es que no recibo nada del Señor. Hermano, es que eres como una ola. Eres como una ola, eres pim pom, pim pom, pom. Eres un vaivén, No piense quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Amén, hermanos. El apóstol Pablo decía, estas palabras son una maravilla. Decía, por lo cual, dice, estoy seguro, decía Pablo. Romanos capítulo 8, ¿no? Al final del capítulo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¡Aleluya! No tenía ninguna duda. No tenía ninguna duda. ¿Tú puedes decir eso en esta mañana? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, fíjate lo que te digo, estoy seguro que ni la muerte, un día te vas a morir, un día me voy a morir. ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? Una pregunta. La mayoría de los seres humanos tienen pánico a la muerte. Pánico. Respeto, sí. ¿Cómo será? Pero en los brazos de papá todo obra para bien, todo es mejor. Estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro. Y estar seguro es no tener ninguna duda. Estar seguro es no tener ninguna duda. Ninguna duda. Estar completamente seguro en los brazos de papá, en los brazos del Señor. Amén, hermanos.